Bienvenidos estudiantes del curso de Inmunología para Biotecnología de la Universidad Nacional. Les habla el profesor Bernard Garro. Y hoy vamos a comentar, para cerrar la temática del curso, el tema de la vacunación, ¿verdad? Ya una vez que hemos desarrollado toda la temática anterior, pues estamos listos para como ir cerrando la globalidad del curso, poniendo como ejemplo la inmunización, la ciencia de la vacunación como una estrategia que realmente es muy útil, porque ¿qué es lo que significa la vacunación o la inmunización? Es utilizar una herramienta biológica para darle antígenos al sistema inmune y que éste pueda desarrollar una protección y una memoria por si uno se encuentra con la enfermedad. Entonces, pues realmente la inmunización nos demuestra la versatilidad y la importancia del sistema inmune, como este sistema inmune es una herramienta sumamente eficaz para protegernos de los invasores, de los patógenos, de las amenazas externas. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el concepto de qué es una vacuna, qué tipo de vacuna hay, cómo fue que se desarrolló esta tecnología a través del tiempo. Luego vemos la respuesta inmune a la vacuna en sí y terminamos ejemplificando con el caso de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 de la pandemia actual del COVID-19. Entonces, comencemos por aquí. Las vacunas como los tipos que hay y cómo fueron desarrollados. Bueno, en primer lugar, las vacunas usadas hoy en día fueron desarrolladas de una forma empírica, digamos. No porque ya existiera una ciencia de inmunología como tal, no porque los inmunólogos desarrollaran las vacunas, sino que fueron desarrollándose a partir de la observación y de aplicaciones empíricas. Entonces, ante los nuevos retos que tenemos hoy en día, la existencia de patógenos nuevos, de patógenos que cambian mucho, que son muy mutagénicos, de patógenos difíciles de controlar, entonces cada día vemos más y más la necesidad de conocer muy bien el sistema inmune, los mecanismos inmunológicos para poder desarrollar cada vez vacunas más eficientes, pero ese no fue el caso, ¿verdad? Ese no fue el caso, como el caso que estamos viendo actualmente del coronavirus, que fue sorpresiva la pandemia, que empezaron a estudiar sus estructuras para poder desarrollar tan rápidamente estas vacunas tan eficientes, aplicando ciencia y tecnología, ¿verdad?, de punta. Ese no fue el caso del desarrollo histórico de las vacunas. La vacunación como ciencia nació de una forma empírica. Y las campañas de vacunación masiva realmente en los diferentes países comenzaron a aplicarse a finales de los años 50, en los 1950 y en los 1960, cuando ya empezaron a haber programas como tales, aunque ya muchas décadas atrás, siglos atrás, habían hecho los primeros intentos acerca de la inmunización, pero como campaña como tal de estrategia de salud a partir de los años 1950 y sobre todo los 1960. Estas campañas de vacunación lograron frenar las muertes en los infantes porque realmente muchas enfermedades causaban una alta mortalidad infantil en todo el mundo. Pues dentro de las primeras enfermedades que se trataron exitosamente, se previnieron exitosamente disminuyéndose su incidencia y su mortalidad. Tenemos el sarampión, la viruela, la varicela, por ejemplo, la poliomielitis, eh, la pertusis, por ejemplo, que fueron de las primeras en desarrollarse vacunas. Si ustedes ven estos grafiquitos de aquí, vemos como a partir de la introducción de la vacunación cae completamente eh, la incidencia de las infecciones de las enfermedades para las cuales se desarrollaron esas vacunas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la difteria. Bueno, estos obedecen al Reino Unido, pero en realidad eh, la situación es más o menos similar en todos los países que empezaron a desarrollar la vacunación. Para el caso de la difteria, para el caso de la polio, para el caso de la viruela, de la pertussis, ven cómo en cada una, en el momento en que se eh, incluyó la vacunación y se empezó a aplicar, cae completamente la incidencia de cada una de esas enfermedades a partir del año en que se inicia. Entonces, es innegable la eficiencia de la tecnología de la vacunación. ¿Qué son las vacunas? Entonces, las vacunas son una tecnología que se basa en la capacidad que tiene el sistema inmune para recordar un antígeno y desarrollar protección contra él. Recordarlos en las células de memoria. Entonces, la función de la vacuna va a ser, muy importantemente, generar memoria inmunológica. Como dijimos, actualmente hay retos difíciles. Por ejemplo, hay patógenos emergentes peligrosos como Mycobacterium tuberculosis, que sigue siendo un gran problema de controlar. Patógenos nuevos como el ébola,
el coronavirus, el SARS-CoV-2, por ejemplo, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus que ocasiona la enfermedad del SIDA, que ha sido tan difícil de controlar entre esas cosas que hemos hablado, además de esos que es muy cambiante, ¿verdad? Entonces, desarrollar vacunas eficientes contra estos patógenos cambiantes es cada vez, o sigue siendo difícil, ¿verdad? Es cada vez más y más difícil. Y también otro escollo, otro reto es lograr desarrollar vacunas eficientes que generen respuesta inmunológica en la población mayor, porque como vamos creciendo en edad, el sistema inmune pues también va envejeciendo. Entonces, ¿cómo mantener el sistema inmune funcional en los adultos mayores ahora que casi que a nivel mundial, bueno, en muchos países, uno de esos es Costa Rica, la población está envejeciendo? Cada vez tenemos más y más porcentaje de la población que es adulta mayor, entonces eso es otro reto para el asunto de las vacunas. Entonces las vacunas son un insumo biológico que va a estimular una respuesta inmune. Esa respuesta va a proveer memoria que permite protección frente a la exposición al patógeno a posteriori. Las vacunas entonces tienen que contener antígenos y esos antígenos pueden ser sintéticos o pueden ser derivados directamente del patógeno. Puede ser el patógeno completo o parte del patógeno. En el caso natural, lo que hemos venido estudiando, la respuesta inmune que hemos venido estudiando en el curso, es que vemos que entra un patógeno en el cuerpo, se reproduce, lo infecta, las células presentadoras de antígeno que los han fagocitado procesan los antígenos, los presentan a los linfocitos y los linfocitos, sobre todo los linfocitos helper o de ayuda, van a ir a despertar la respuesta celular, activando a los linfocitos citotóxicos CD8 positivos, también activando por medio de contacto y citoquinas a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas y produzcan anticuerpos contra este patógeno, es decir, que se genere la inmunidad celular o la respuesta celular y la respuesta humoral dentro de la inmunidad adaptativa. Eso es lo que hemos venido estudiando por pasos. ¿Qué hace una vacuna? Lo mismo. Va a dar el antígeno del patógeno de una manera que no provoque la enfermedad al cuerpo para que siga todo este proceso y se genere la memoria inmunológica. Eso es más o menos la función de una vacuna. Las vacunas cotidianamente, los mejores antígenos son las proteínas, entonces muchas vacunas contienen uno o más antígenos proteicos del patógeno. Hay algunas vacunas que tienen antígenos de tipo polisacárido, por ejemplo, la vacuna de la meningitis o de la neumonía. Las vacunas muy modernas, como las que estamos viendo en el caso de esta pandemia, son vacunas de ácidos nucleicos, que pueden ser de DNA o de RNA. En este caso, por ejemplo, las vacunas que se han estado aplicando, como la de Pfizer, es vacuna de RNA mensajero. ¿Cómo se sabe cuándo una vacuna va o está siendo eficiente? Bueno, se estudia la disminución del número de infecciones por vacunación, la disminución de la severidad de la enfermedad en caso de que haya una infección en una persona que esté vacunada, la disminución de la hospitalización y la disminución de la mortalidad de los casos severos. Y todo eso lo estamos viendo con las vacunas actuales. Entonces las vacunas funcionan con protección. Y para corregir aquí un error de que mucha gente dice, no me vacuno porque hay personas que se vacunan y siempre les da la enfermedad. Por ejemplo, uno se vacuna de la influenza y todavía, contra la influenza todavía le puede dar gripe, pero le da mucho menos fuerte, mucho menos virulenta, mucho menos peligrosa que si no está vacunado. Es exactamente lo mismo. Entonces, que usted esté completamente vacunado significa que ya está protegido contra el coronavirus y que no le va a dar. No, si se expone le podría dar, pero han demostrado las vacunas que se están usando todos estos parámetros que dijimos aquí, disminución de la severidad, del número de infecciones, de la hospitalización y de la mortalidad, todo eso está perfectamente comprobado, así que no hay ninguna excusa para no vacunarse, ni cuentos chinos, ¿verdad? Tipos de vacunas. Bueno, aquí tenemos los tipos principales y algunas de sus características. Por ejemplo, vacunas vivas atenuadas. Eso significa que utilizan el patógeno, digamos el virus, por ejemplo, si es un virus que causa la enfermedad, atenuado de manera que aunque está vivo, no es dañino, no va a provocar la enfermedad. Entonces conserva sus antígenos y eso se infecta y esa es la vacuna, viva atenuada. Tiene buena eficacia, pero todavía hay algunas que tienen ciertos escollos ahí en cuanto a la seguridad.
Podemos utilizar vacunas, otro tipo de vacunas son las vacunas inactivadas, que es cuando el patógeno se inyecta pero está muerto, ¿no? Tiene buena eficiencia, perdón, tiene buena seguridad, pero a veces la eficiencia no es tan buena como se quisiera, ¿no? Entonces, estas tienen sus pros y sus contras. Las vacunas basadas en ácidos nucleicos que son modernas, ¿verdad? Son las que se están usando hasta ahora, son estables, pero algunas tienen problemas de eficacia, ¿verdad? Ahora, hemos visto que por dicha las que se han aplicado en este caso de esta pandemia han demostrado pues algunas de ellas bastante eficacia, unas más que otras. Las vacunas de subunidad es cuando no se utiliza todo el patógeno, sino alguna parte de él, ¿no? Una proteína, un pedazo de una cápsula, porque hay, digamos, bacterias que tienen variedad de cápsulas, que se llaman. Alguna parte, que se llaman vacunas de subunidad, tienen buena seguridad, también algunas han tenido, pues, no muy buena eficiencia, dependiendo de la que estemos hablando en particular. Estamos definiéndoles a nivel general. Las vacunas con virus recombinantes son virus a los que se han modificado y se les ha puesto el antígeno de interés, digamos, para que expresen el antígeno de interés y se inyectan. Buena eficiencia, algunas posibles complicaciones podrían ser si el vector viral todavía es capaz de mutar y cambiar y causar ahí alguna complicación. Vacunas basadas en carbohidratos tienen la facilidad de que el antígeno es fácilmente identificable, se puede definir fácilmente a cuál antígeno se va a utilizar en la vacuna, pero algunas han sido mm, débiles en cuanto a la inmunogenicidad que ellas logran desarrollar. Ahora, eso depende del caso, ¿verdad? Repito, estamos hablando de manera general, hay que estudiar cada caso, cada vacuna por aparte. Las vacunas conjugadas son aquellas vacunas que van a tener dos antígenos, por ejemplo, uno es más fuerte, un antígeno que desarrolla una respuesta inmune, una inmunización más fuerte y otro es un antígeno más débil. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué se combina un antígeno fuerte y uno débil? Para que el cuerpo aprenda a reconocer, gracias a la respuesta hacia el antígeno fuerte, también empieza a desarrollar una respuesta hacia el antígeno que es más débil, por eso se llaman conjugadas, conjuga un antígeno fuerte con un antígeno más débil. Se ha visto que en general estas vacunas conjugadas pueden mejorar la memoria inmunitaria, ¿no? Pero tienen como complicación que la mayoría de estas vacunas conjugadas van a requerir dosis adicionales. Y finalmente tenemos las vacunas de toxoide. Estas vacunas son las que utilizan la toxina que produce el patógeno, pero estas toxinas están inactivadas, ¿verdad? Con formaldehído, con algo ahí que las hace que esas toxinas no provoquen la enfermedad, pero que sí puedan ser reconocidas por el sistema inmune para desarrollar anticuerpos. Entonces, esas son las vacunas de toxoides, son una tecnología pues, ya establecida. Solo utilizan la respuesta inmune contra la toxina, pero se llaman de toxoide, la toxina inactiva, o toxoide, y por eso no van a prevenir la infección del patógeno. O sea, no previenen que el patógeno infecte, pero sí, si el patógeno infecta y produce la toxina, ya va a haber una protección contra esa toxina. Y entonces, si agarramos estas y las dividimos como en grupos bien generales, bien básicos, tenemos que las vacunas pueden ser divididas en vacunas vivas, inactivadas o inertes y otros tipos no tradicionales. Las vivas contienen formas del patógeno atenuadas. El patógeno está vivo, pero no va a provocar un cuadro de enfermedad, porque está atenuado en cuanto a su replicación y patogenicidad. Las vacunas inactivadas o inertes contienen o partes del patógeno o al patógeno completo pero muerto. Son no vivas. Y otros tipos no tradicionales tenemos los vectores virales que ya mencionamos, que por ejemplo adenovirus, otros virus, vacunas de ácidos nucleicos que pueden ser de DNA o de RNA y vacunas de partículas similares a virus VLPs. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los tres principales aproximaciones o las tres principales metodologías de vacunas, utilizando el organismo patógeno, ¿verdad? Ya sea el virus o la bacteria completos, de subunidades o partes de ese patógeno, antígenos algunos para desarrollar la respuesta inmune, o solamente el material genético, como estamos viendo en el caso de las vacunas de RNA.
Estas que utilizan a todo el patógeno, al virus, a la bacteria, pueden ser, es que son de utilizar todo el microorganismo, vacunas inactivadas, ¿verdad? Vacunas atenuadas, el virus está vivo, pero está atenuado, aquí está inactivado o muerto, y bien podría ser virus, pero vectores, ¿verdad? Virus que no son el virus que causa la enfermedad, pero es un vector para material genético que exprese eh, un antígeno de interés. Entonces son vectores virales. Estos serían los tres tipos de vacunas que utilizan la aproximación de utilizar todo el patógeno. Las otras utilizan solo parte del patógeno, utilizan ácidos nucleicos y algunas cuantas, como vemos, podrían utilizar carbohidratos u otros antígenos. Entonces, aquí en esta tablita lo que tenemos es los tipos de vacunas y enfermedades que tratan esos tipos de vacunas, por ejemplo, cuando fueron la primera de ese tipo introducida, por ejemplo. Las vacunas vivas, pero atenuadas, ¿verdad? El patógeno está vivo, pero está atenuado, está inactivado. Entonces, por ejemplo, se han desarrollado vacunas como vacunas de ese tipo son la de la rubiola, el sarampión, la fiebre amarilla, la influenza, el polio, la fiebre tifoidea, el rotavirus, por ejemplo, la varicela zoster. Y la primera introducción de una vacuna viva pero atenuada fue en 1798, ¿no? Las vacunas que tienen todo el organismo pero muerto, ¿no? Entonces inactivadas, muertas. Entonces tenemos, por ejemplo, la vacuna contra la pertussis, que es también una enfermedad respiratoria, ¿no? Que causa mucha mortalidad en los niños. La vacuna contra el polio, la vacuna contra la influenza, la hepatitis A, la rabia, la encefalitis japonesa. Todas esas usan el patógeno pero muerto, ¿verdad? Entonces son vacunas nuevas. La primera experimental para la tifoidea, vean que algunas enfermedades pueden tener varios tipos de vacunas, ¿no? En 1896. Entonces, la vacunación masiva comenzó en los 50 y 60, pero ya desde antes había desarrollo de esta tecnología. Vacunas de tipo toxoide, por ejemplo, en el caso de la vacuna del tétano y de la difteria, que ambos producen toxinas muy peligrosas, ¿verdad? La toxina diftérica y la toxina tetánica. Para la primera desarrollada en 1923, ponemos ahí para la fiebre tifoidea. Vacunas de subunidades, que ya pueden ser proteínas purificadas, proteínas recombinantes, o como vimos polisacáridos, parte de un péptido. Entonces, ejemplos de esas son las vacunas contra la pertussis, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, la meningitis, ¿no? La hepatitis B, la neumonía, la influenza. Entonces hay muchas. A partir de 1970 comenzó el uso de vacunas de subunidad con el desarrollo de vacunas de subunidad para el anthrax, para el bacillus anthracis. Luego tenemos las vacunas que utilizan VLPs. ¿Qué son los VLPs? Son virus-like particles, o partículas parecidas a virus. Se utiliza una partícula que parezca virus, ¿verdad? Donde se van a poner pues antígenos de interés, y esa partícula parecida a un virus, ese constructo sintético, se va a inyectar y esa es la vacuna, ¿verdad? Porque ya lleva varios antígenos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras desarrolladas fue en 1986 para la hepatitis B, y esa misma aproximación de los VLPs se ha utilizado para el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas contra el papiloma humano. Las vacunas que usan membrana externa es porque utilizan, ustedes saben que las bacterias gram negativas son lidermas, tienen una membrana externa, ¿verdad? Que no tienen las gram positivas. Se utiliza esa membrana y ahí se van a poner los antígenos de interés en esa membrana. ¿Por qué? Porque recuerden que las membranas externas de las bacterias didermas van a tener lipopolisacáridos, eso ya lo vieron en microbiología, y los lipopolisacáridos van a tener cadenas O que actúan como determinantes antigénicos, por lo cual ellos son buenas despertadoras de la respuesta inmune. Pues en esas vacunas de membrana externa se ponen en esas capsulitas de membrana externa bacteriana los antígenos de interés. Y entonces, por ejemplo, tenemos la vacuna contra la meningitis meningococo tipo B y de
hecho, esa vacuna contra el meningococo fue de las primeras introducidas de este tipo de vacuna de membrana externa en 1987. Las proteínas conjugadas, ¿verdad? Que es los que tienen antígeno fuerte y uno débil, normalmente el fuerte es la proteína, el débil es un carbohidrato, entonces se unen los dos para que se enseñe al cuerpo a ir también contra el antígeno débil. Entonces vean que hay un conjugado, por eso están conjugadas la parte proteica y la parte polisacario. Ejemplo, la vacuna contra el hermofilos influenza tipo B, la influenza tipo B, los meningococos y la fiebre tifoidea. Entonces, las primeras utilizadas de estas conjugadas fue para la influenza tipo B en 1987 también. Vectores virales, entonces utilizamos un virus atenuado como vector para llevar el gen del patógeno y expresar el antígeno de interés dentro de ese vector viral. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, se ha trabajado en eso con el virus del ébola y recientemente introducido esa vacuna en 2019. Lo que pasa es que esos parásitos esos patógenos son difíciles de controlar, esos nuevos. Entonces, eh, la vacuna todavía no ha tenido pues la suficiente eficiencia. Esperemos que eso mejore, porque si el ébola que hubiera causado la pandemia actual, quién sabe cómo nos hubiera ido, nos hubiera ido mucho peor. Esa enfermedad sí tiene una mortalidad muchísimo más alta comparada con el coronavirus, este SARS-CoV-2. Vacunas de ácidos nucleicos que podrían utilizar DNA o RNA, en el caso de las que se desarrollaron actualmente de RNA metido en una vesícula lipídica. Entonces, por ejemplo, la vacuna contra el SARS-CoV-2 desarrollada recientemente en 2020, ¿no? Esa es una tecnología muy nueva que no se había probado. Vean qué eficiente que es. Vacunas con vectores ya no virales, sino bacterias. Utilizar una bacteria como el vector, en lugar de ser este vector viral bacteriano para expresar, tener un gen ahí transgénico, tener un transgénero que expresa el antígeno de interés. Esa está en etapa experimental. Todavía las vacunas bacterianas no han salido a la luz, están en etapa experimental, lo mismo que las vacunas con células. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, el potencial de las vacunas que tuviesen utilización de células dendríticas, por ejemplo, alguna otra célula presentadora de antígeno? Bueno, esas vacunas celulares de presentadoras de antígeno también están en etapa eh, experimental, estas dos últimas, bacterianas y de células. Esperemos que haya muy buenos resultados y muy buenos desarrollos próximamente. Muchas vacunas utilizan entonces el concepto de atenuación. ¿Qué es el concepto de atenuación? Es agarrar el patógeno y exponerlo a cuestiones físicas o químicas, ¿verdad? Que lo vayan a atenuar, es decir, que alteren los genes de la virulencia, que hagan que ese patógeno ya no sea virulento, pero que se pueda utilizar para desencadenar la inmunogenicidad. Por ejemplo, si tiene un virus intacto, que por ejemplo se puede poner bajo estrés de radiación ionizante o electrónica, y entonces el virus ya va a estar inactivado. Su genoma está dañado, el virus no es patógeno, pero va a tener los antígenos y ese virus posible. Esa es la atenuación. Entonces las vacunas vivas atenuadas utilizan esta técnica. ¿Qué tipo de estreses se podrían experimentar para desarrollar este tipo de vacunas? Bueno, deshidratación, cambios de pH, diferentes tipos de radiación, agitación, iones metálicos o metales pesados, ¿verdad? Temperaturas altas o bajas, todos estos estreses podrían utilizarse para estudiar, ¿verdad? La atenuación en el agente patógeno y después de ahí desarrollar pues, las vacunas. Las VLPs también son tecnologías de punta en donde se desarrollan partículas similares a un virus, ¿verdad? Que tengan esa estructura, pero que sean portadoras de distintas cosas que a mí me interesen, ¿verdad? Para que expresen el antígeno mimetizando un virión. Recuerden que la microbiología virión es la partícula infectiva viral. Estas se llaman VLPs, como estas que vemos aquí. Entonces, dentro del virus, ¿qué podría yo meter? DNA, RNA, podría meter otro tipo de determinantes antigénicos. Eh, las vacunas vivas en general, ¿no? Las que utilizan al patógeno atenuado, tienen
peligro, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando se tratan a los pacientes inmunodeprimidos. O sea, los que tienen alguna enfermedad inmunológica o los pacientes, por ejemplo, que tienen SIDA. ¿Por qué? Porque ahí el sistema inmune está todavía mucho más en peligro, mucho más debilitado y entonces siempre existe el riesgo de que en ellos, en este tipo de pacientes, no en uno con niveles normales de sistema inmune, una vacuna atenuada, el patógeno podría reproducirse sin control, ¿verdad? Ese riesgo de reproducción sin control en inmunosuprimidos no existe en las vacunas no vivas, sino privadas no vivas. Entonces, eso se puede utilizar con mayor seguridad en los pacientes inmunodeprimidos. Eh, las vacunas vivas pues van ahí a permitir, podrían permitir cierto grado de replicación, pero controlada, excepto en pacientes inmunodeprimidos. Como les digo, ahí hay que tener más cuidado. Y entonces, aunque haya ahí cierto grado de replicación, es controlada y no se producen síntomas graves de la enfermedad. Por ejemplo, quienes trabajan así, muy importantemente, la vacuna de la influenza, ¿verdad? Estacional, las vacunas contra el rotavirus, que causan problemas también importantes a nivel digestivo, eh, la vacuna oral del polio y la vacuna del sarampión. Recuerden que puede haber una enfermedad que tenga varios tipos de vacunas, ¿verdad? Entonces, a veces la vacuna del sarampión es una vacuna viral, pero podría, ¿verdad?, que estudiar cada caso por aparte. Hay vacunas que hay enfermedades para las cuales se han desarrollado varios tipos de vacunas. Para evitar riesgos, muchas vacunas de estas que son vivas se administran en pequeñas dosis, ¿verdad?, para generar que respuestas controladas. También se acostumbra a utilizar vacunas en pequeñas dosis cuando se vacunan niños, ¿no? Porque el sistema inmune pues todavía está en desarrollo. Eh, Incluso administrar una vacuna en pequeñas dosis podría haber ciertos síntomas leves de la enfermedad después de una vacunación en un porcentaje de pacientes. La mayoría de pacientes no va a sentir nada, pero dentro de los efectos secundarios esperables en un pequeño porcentaje de la población podría ser dolor en la región de la aplicación, temperatura en la región de la aplicación, puede ser un poco de fiebre sistémica, erupciones o rashes en la piel, ¿no? Vean que, por ejemplo, para el caso del sarampión, el 15% de las personas, de los receptores de la vacuna, pueden desarrollar una fiebre, 15%, y 5% de los niños que tienen la vacuna de sarampión podrían tener una pequeña erupción, pero esos son eh, efectos secundarios esperables y no son graves. Muy pocas veces una vacuna podría causar un efecto secundario raro, grave, en un porcentaje muy bajo de la población. Como por ejemplo se ve en el caso de la mayoría de las mujeres que desarrollaron después de la vacuna de AstraZeneca eventos de trombosis, muy peligrosamente algunos a nivel cerebral. Esos son realmente casos de efectos graves, muy raros, graves, muy raros, ¿no? Sobre todo con estas vacunas que tuvieron que sacarse sin tantos años de experimentación, ¿verdad? Que fueron un tiempo récord, entonces es esperable y por eso hay que seguir estudiando la vacuna durante el tiempo, mucho tiempo después de que empiece a ser administrada. Bueno, ya eso lo hablamos, ¿verdad? Ahí como que se repite un poquito la información de los tipos de vacuna. Bueno, tal vez concepto nuevo acá, un adyuvante. Muchas vacunas tienen un adyuvante, que es como otro ingrediente que ayuda a levantar la inmunogenicidad, ayuda a mejorar la respuesta inmune contra el antígeno principal. Entonces, por eso se llama coadyuvante o adyuvante. Nos van a hacer como una función cooperativa, digamos, en la vacuna. Va a hacer que reaccionen mejor o se activen más por ejemplo, los receptores de reconocimiento de pautas moleculares, por ejemplo, o que se active más la respuesta del inflamosoma, o que la vacuna penetre mejor en las células, o sea, tenga mejor recepción, mejor deposición. Por ejemplo, unos adyuvantes que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, más de 80 años, es el alum, que es un grupo de sales de aluminio. Sin embargo, por ejemplo, aunque el alum está en muchas vacunas, se sabe poco acerca de los mecanismos de acción que tiene. Se sabe que ayuda a la eficiencia de la vacuna, pero no se sabe muy bien el mecanismo, ¿verdad? Algunos estudios dicen que tiene que ver con la respuesta del inflamosoma, pero no se conoce bien. Otros que se están desarrollando son adyuvantes basados en liposomas para mejorar
la entrega del antígeno, ¿verdad? O, por ejemplo, los liposomas tipo AS01 que ustedes pueden consultar. Otros también están desarrollando emulsiones de aceite en agua, como coadyuvantes, qué sé yo. Además del antígeno y el adyuvante, ¿qué otra cosa puede tener una vacuna? Estabilizadores, emulsificadores, preservantes antioxidantes, ¿no? Que no tienen efectos secundarios, excepto que una persona fuera por casualidad alérgica a alguno de esos emulsificadores o preservantes. Esos serían los componentes principales de la vacuna. En cuanto al desarrollo histórico, vean que aquí tenemos este retrato de Lady Montagu, que era del Reino Unido, ¿no? Es una pionera no recordada de la vacunación. Lady Montagu, Mary Worsley Montagu, si mal no recuerdo, era esposa de un embajador del Reino Unido en Asia, en Oriente, y ella observó el tema de la variolación y lo llevó a Inglaterra. ¿Qué es la variolación? Es una técnica empírica, como estábamos diciendo, desarrollada en Asia siglos antes de que se llevara a Europa. Entonces es una técnica vieja, empírica, y que dio origen a las primeras inmunizaciones. Consiste en tomar el pus de una ampolla de un paciente con viruela, la tomaban, ¿verdad? En Asia, y la pasaban ese pus por un rasguño que le hacían a una persona sana, y entonces vieron que le confería protección contra la viruela. Entonces resulta que la viruela había causado una gran mortalidad en niños en Inglaterra, sobre todo en el área de Londres en los siglos XVII y XVIII. Al observar esto en sus viajes, Lady Montagu trajo la variolación, la introdujo en Europa, en Inglaterra, en 1722. Pero realmente, si uno habla de las vacunas, casi nadie recuerda a Lady Montagu, y está bueno que sepamos que ella fue una pionera en ese asunto. Ya mucho tiempo después, eh, esa técnica siguió pues utilizándose, dando cierta protección, pero tenía una complicación. Algunas de las personas inoculadas con la variolación desarrollaban varicela y morían. Entonces, pues había obviamente ahí temores y limitantes. Para finales del siglo XVIII, en 1798, este señor, Edward Jenner, inocula a este niño, ¿verdad? James Phillips. Y él escribe An Inquiry into the Causes and Effects of the Variole Vaccinae, en donde él desarrolla el tema, ¿verdad? Y experimenta con heridas de viruela, ¿verdad? Tomando material de las heridas de las manos de la lechera Sarah Nelson. Resulta que había cowpox, ¿verdad? Que es como una viruela vacuna, y entonces se veía que las mujeres lecheras que tenían heridas y que estaban en contacto con esa viruela vacuna o cowpox estaban protegidas contra la viruela. Y entonces, ¿qué es lo que hizo en este estudio? Él tomó al niño, tomó heridas, muestras de las heridas de las manos de Sarah Nelson, y con ello inoculó a James Phillips, Phipps, perdón, que entonces tenía 8 años. Y luego lo expuso a la enfermedad y él tenía protección, no se enfermó. Entonces esto demostró que la vacunación funcionaba, y esto dio origen a la vacunación moderna. Entonces, a partir de aquí, a partir de Jenner, en los 1790, digamos que ya se estableció o nace la vacunación como tal, que va a originar a la vacunación moderna. Sin embargo, vean que la varicela, la viruela, se pudo curar hasta, erradicar hasta los 1980. Entonces, Jensen en sí no desarrolló una técnica de inmunización moderna, pero sí mostró la eficacia, digamos, por primera vez de la vacunación. De hecho, el término vacuna viene de la enfermedad vacuna, variolae vaccidae, ¿no? Eh, como así la llamó Jenner, a la vacuna contra el cowpox, a la vacuna contra la viruela vacuna. Y entonces, la importancia de Jenner fue observar que las lecheras expuestas al cowpox no desarrollaban viruela, o sea, que daba una protección, e interpretar que si se pasaba ese material a una persona sana le iba a dar protección, y hacerlo. Entonces, ese fue el gran aporte de Jenner, que podemos decir que es el padre de las vacunas. Pero claro, si nos vamos hacia atrás,
tendríamos que decir que fue de Levi Montagu, pero así de una manera más metódica, digamos, Edward Jenner, aunque él no, pues desarrolló métodos más modernos. ¿Quién vino a cambiar todo eso? Como 100 años después, 80 años después, Louis Pasteur en Francia. Y aquí es muy interesante porque Louis Pasteur, por si no sabían, Louis Pasteur no fue biólogo, no fue microbiólogo, fue un químico. Para que vean que a veces el título no es lo principal. Las personas se adueñan de las áreas de conocimiento y lo importante en la ciencia es la observación y la experimentación. No qué título tengo ni esas cosas, ¿no? Entonces resulta que para 1880 Luis Pasteur trabaja con la rabia y logra desarrollar la vacuna de la rabia. Luego también no solo Pasteur hizo montones de cosas, es el que eliminó el tema de la generación espontánea o de las propias que son ciertas. Fue el primero en explicar la base bioquímica de las fermentaciones, por lo tanto también podríamos considerar a Pasteur el padre de la bioquímica o de la biotecnología, o uno de los padres de la bioquímica, pero sí el padre de la biotecnología. Y también trabajó con cristales y muy importantemente se recuerda por el tema de la vacunación sin ser microbiólogo. También descubrió la atenuación, porque por accidente, él observó que cuando dejaron por accidente unos cultivos de Pasteurella multipsida sin cuidar, bajo estrés, al estresarse se atenuaba. Entonces descubrió ese tema de la atenuación de las vacunas que se utiliza ahora mucho en las vacunas atenuadas. Entonces también eso se debe a Pasteur y de hecho utilizó la atenuación para desarrollar las primeras vacunas contra Bacillus anthracis, contra el anthrax, ¿no? Entonces trabajó con rabia, trabajó con anthrax, importantísimo, trabajó con el tema de la pasteurización, bueno, ¿qué tantas y tantas cosas podríamos hablar de Luis Pasteur, que desarrolló esas vacunas? De hecho, acuñó el término vacuna para reconocer a Jensen, que no había acuñado el término de variola vaccinas. Entonces, en honor a Jensen, Pasteur acuñó la palabra vacuna para esta tecnología. El 6 de julio de 1885 le llega a Pasteur el tema del joven Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso y la rabia era una gran causa de mortalidad en aquellos tiempos en Francia. Y lo llevaron al niño con la esperanza de que Pasteur, que estaba trabajando con las vacunas, pues lo tratara. Y eso era algo que no se había hecho. Y sin ser el médico, entonces en presencia de dos médicos, Pasteur inocula a Meister como 13 veces en un tema de 11 días. Y el niño sobrevive, ¿verdad? Entonces se hizo famoso después. Al siguiente año recurrieron a más de 350 personas para que los inoculara contra la rabia y de todas esas inoculaciones solo una persona la desarrolló. Entonces demostró ya en 1875, en 1885, 1886 la importancia de la vacunación y la función protectiva de la vacunación. Tenemos un retrato de Luis Pasteur con su nieta. Por todos estos logros, pues te gana fama y se fundan los institutos Pasteur. El primer instituto Pasteur, que ahora son muy famosos, en Francia en 1888. Ya para mediados del siglo pasado, se habían desarrollado muchas vacunas basadas en la atenuación de los patógenos y basadas en toxoides también. Para 1950 comienzan en Europa, en América del Norte, las primeras estrategias de vacunación que se establecen para los años 1960. Entonces, para los 1950 y 1960 se establece la estrategia de vacunación como una estrategia sanitaria, como un programa sanitario. Aún en día no logramos hoy la vacunación universal de los niños. ¿Y eso por qué? Por las grandes imparidades sociales que existen en el mundo. Entonces, continuamos en la siguiente sección de la videoclase, en donde seguiremos analizando el tema de la respuesta a la vacuna. Muchas gracias.